tema que compartía con los pastores, que lo encontramos en la carta a Tito. Quiero que usted busque carta a Tito. Capítulo 1 es una carta pastoral, una carta de Pablo a Tito, un hijo en la fe del apóstol Pablo, al cual le escribe Pablo en el capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe, o conforme a la fe de los escogidos de Dios, y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Según la fe o conforme a la fe de los escogidos de Dios. Esa frase, esa oración, esa frase, ¿cuál es la fe de los escogidos de Dios? ¿Qué son? ¿Quiénes son esos escogidos de Dios? Nosotros vamos a encontrar en la Biblia que hay de Dios, en la palabra dejó establecido que hay 4 grupos. Primero, el escogimiento de su Hijo Jesucristo, Él es el siervo escogido. Luego, Israel, la nación escogida por Dios. Usted sabe, la nación que Dios toma para sí como su pueblo. Y luego el pueblo cristiano, el pueblo escogido. Y se habla en Timoteo de ángeles escogidos. Ahora, cuando hablamos de escogidos, y si usted tiene un poquito de hambre en el estudio, uno de los pasajes que Jesús habló, nuestro Señor, voy a comenzar con esto. Nuestro Señor Jesucristo, en uno de los pasajes, Mateo capítulo 20, en el verso 16, y ahí en Mateo capítulo 20, Jesús está hablando vamos a ir a Mateo capítulo 20, déjeme encontrarlo aquí. Nuestro Señor hace la declaración, Mateo 20, dice: como hoy es vigilia, tengo tiempo de espacio para Mateo 20, usted que lee la Escritura, se da cuenta que Jesús está hablando de una parábola o una historia sobre los trabajadores en la viña, la contratación que hace, que representa realmente el llamado que Dios hace para trabajar en su viña. Pero en el versículo 16, Jesús hace una declaración y dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son, ¿qué dice? Llamados, en el versículo 16, Mateo 20, 16, parte final. Los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados. Pásale al otro pedacito del versículo. ¿Dónde está ese verso ahí? Mateo 20, 16. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Esta versión dice, en la versión 60 dice: porque muchos son llamados,
¿Y qué más dice? Y pocos los escogidos. Y entonces Jesús hace mención a dos términos que yo quiero usar como fundamento y base para lo que vamos a hablar. Jesús habla de llamados y también habla de escogidos. Cuando se habla de llamados, el término que se usa en griego es kletos, y que se traduce invitado, nombrado, llamado con la implicación de relación o tarea. También implica escogido. Eso es llamado. Pero cuando se usa el término escogido, eso es del griego eclectos, no kletos, sino eclectos, que significa selecto por implicación favorito. Póngale cuidado. Favorito. Escogido en el sentido de sobresaliente, elegido, precioso. Entonces, en la Biblia, cuando, no sé por qué la versión de las Américas no incluye esa última de Mateo 20. Déjenme, voy a ver aquí en mi Biblia, esta las Américas, sí. Jesús hace una diferencia entre llamados y escogidos. Nosotros vamos a encontrar para entender la Biblia y para comprender muchos pasajes de la Escritura, hay una dificultad en el mundo teológico que habla: se pierde la salvación, no se pierde, se es salvo, no se es salvo. Y es porque cuando se lee la Biblia, meten todo en un solo paquete. Pero cuando estudiamos despacio la Escritura, nos damos cuenta, y yo solo quiero usar la división esta noche, de que la Biblia declara que hay llamados, que hay gente a la que Dios ha llamado, pero la Biblia también declara que hay escogidos. Y la diferencia entre un llamado, por la palabra que se usa, es que el llamado es un invitado. ¿Sí? Te invita a alguien a comer, te invita a alguien a su casa. Ese es un llamado. Pero un escogido es con quien usted se casa. ¿Sí? O sea, las que están, por ejemplo, casamenteras, hacen una comida, invitan a todos los amigos, pero va a seleccionar a uno. Todos son llamados, pero ese es el escogido. Y escogido, le repito, la palabra griega implica que es selecto, o sea, fue seleccionado. Por implicación, ese término quiere decir que es el favorito. Entiéndame esto, el favorito, el escogido, el sobresaliente. No que Dios tenga favoritos, no que Dios tenga acepción de personas, pero la Biblia revela que Dios ha elegido, que hay un grupo a los cuales dice el apóstol Pablo en Tito, que Él es apóstol, que Él es siervo de Dios, de Jesucristo, conforme la fe. No dice de los llamados, no dice la fe de los salvos, sino dice la fe de los escogidos de Dios. Si lee usted en Tito ahí que dice que es conforme o según la fe de los escogidos de Dios. Entonces me di a la tarea de indagar un poquito en la Biblia
¿Cuál es la fe que el escogido, no voy a usar la palabra favorito, pero vamos a usarla también como seleccionado de Dios? Vamos a encontrar, me decía uno de los pastores, ahora que estuvimos hablando con ellos, que cuando él estudió la fe, encontró, me parece, más de, no sé si 80 dijo o más, términos que la Biblia y las palabras utilizan para fe. Usted sabe, por ejemplo, en hebreo dice fe es convicción, fe es certeza, la convicción de algo, la certeza, y usa otras palabras que las traducen como fe. Pablo era apóstol según la fe de los escogidos de Dios. Perdone que sea tan recalcitrante. Según la fe de los favoritos, según la fe de los seleccionados. Aquí vamos a ponernos en una pregunta para así directa, pues. Pregúntale a que está a su lado. ¿Tú crees que eres un seleccionado o eres un llamado? Yo sé que le va a decir seleccionado, centro delantero, ¿ah? Soy un escogido de Dios, un favorito de Dios. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, cómo conozco yo la magnitud de fe? O a lo mejor lo voy a decir de esta manera: la clase de fe o la magnitud de fe que una persona tenga puede evidenciar si él es solo un llamado o si es un escogido. Cuando hablamos de llamamiento, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos. Y el llamamiento puede llegar cuando uno es niño, cuando uno es joven, pero puede llegar incluso en el momento antes de la muerte, como el ladrón en la cruz. Un hombre que toda su vida desarrolló su voluntad, lo que él quiso. Yo lo he repetido, la tradición dice que era un ladrón bueno y el otro malo. Yo creo que los dos eran buenos para robar y malos para huir. Por eso los agarraron, ¿no? Pero ahí, en ese momento crucial de su vida, ese hombre recibe un llamado, recibe la revelación de Dios. Él se da cuenta que el que está clavado en medio ahí es rey, que va a venir por segunda vez, que tiene un reino, y entonces invoca y clama. Y él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces la fe de ese hombre fue capaz de ver que Jesús era rey. Fue capaz de ver que había un reino y fue capaz de entender que había una segunda venida. Fíjese la fe, porque él recibió en ese momento ese conocimiento, si no, no lo hubiera invocado al Señor. La fe que ese hombre tenía, que el ladrón en la cruz, la fe que afloró en él, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa expresión, acuérdate de mí, implica una inseguridad. Ese hombre no tenía una convicción total de que estaba en la mente y en el propósito de Dios, sino que le invoca al Señor y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, su fe no era tan de esta clase de fe, porque la fe del escogido, yo quiero adentrarme poco a poco, y como hoy es vigilia, puedo predicar hasta las 12, ¿verdad? No hay problema en esto, ¿no? Y entonces,
la fe de ese hombre genera en su expresión la incertidumbre. Acuérdate de mí. Usted va a encontrar gente en el camino que usted le dice, usted es salvo, y le van a decir, solo Dios sabe. ¿Sí? ¿Sí? Y usted va a estar fíjese que hay un verso que dice, todos seremos, cuando Pablo habla, que dice, no todos dormiremos, pero todos, ¿cómo dice ese pasaje? Hablando del arrebatamiento, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero hay una Biblia que dice, pero no todos seremos transformados en hombres celestes. Es interesante que tenemos que adentrarnos en la Escritura y entender que hay cosas en la Biblia que no es para todos. Por ejemplo, llega la mamá de los hijos de Zebedeo y le dice, mira, yo quiero, Jesús, que en tu reino este se siente a la derecha y este se siente a la izquierda. Y Jesús dijo, ¿pueden beber de la copa que voy a beber? Y dijeron sí. Y entonces Jesús le dijo, bueno, pues van a beber de mi copa, está bien. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, eso ya está dado. Eso ya lo puso, ya lo determinó Dios. Entonces yo puedo aspirar, yo puedo desear, pero si no está en la soberana voluntad de Dios, debo de conformarme con lo que Dios me ha dado. Porque déjeme decirle que la inconformidad con lo que Dios da fue lo que provocó la caída de Eva. Y también fue lo que provocó la rebelión de Satanás. Satanás, Dios lo puso. Usted, cuando uno lee la Escritura, y cada vez que uno va leyendo un poquito más y se va ampliando la luz, antes de que Adán fuera formado, esta tierra, no se vaya a sorprender con esto, pero esta tierra estaba más poblada que ahora, antes de Adán. Habían naciones, había comercio, había desarrollo tecnológico, tal vez hasta mejor que el que hay ahora. Fue la época donde Luzbel gobernaba, donde él desarrollaba, y dice, y en los pasajes de la Biblia se habla que había comercio tremendo y riquezas, y todo eso se empezó a desarrollar, pero de pronto ese ser que tenía tanta bendición que Dios le había dado, porque era el gobernante de todo ese sistema, dice que dijo, subiré al cielo y voy a sentarme allá arriba y voy a ser semejante al Altísimo. Entonces la inconformidad de lo que él era y tenía le provocó un deseo de rebelión, un deseo de querer derrocar a Dios. Por eso es que usted encuentra, por ejemplo, que en el capítulo 1 de Génesis dice que en el principio creó los cielos y la tierra. Y en el verso 2, ¿qué lee usted? Que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no creó desordenada y vacía la tierra. Dios la creó para ser habitada, dice Isaías. Pero ese desorden y esa vacíez que hay en el verso 2 es consecuencia del juicio, de ese diluvio donde toda la creación esa, todas las naciones, todos esos seres que habitaban la tierra, y no he fumado nada, por favor, se murieron. Por eso es que los antropólogos, los que buscan cosas en la tierra, a veces salen con situaciones que esto tiene tantos miles de años, que esto, nosotros nos reímos y no, si la tierra tiene 6,000 años, 6,000 años tiene de Adán para acá, pero de Adán para atrás
Usted no sabe cuánto tiempo tiene. Entonces, ya me metí en otro rollo yo de la fe, ¿verdad? Pero entonces la inconformidad de ese ser le provocó la rebelión. Entonces, cuando hablamos del escogimiento, mire, hay un libro, el libro no es cristiano, pero el libro habla que el motivo por la cual Luzbel, que era el virrey, el regente general, se rebela contra Dios, es porque él se enteró, porque conocía algunos secretos de Dios, que había un heredero universal y que el heredero no iba a ser él. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Y él era el sello de la perfección. Y entonces como se enteró que no era el heredero universal, se rebeló. Usted sabe, el heredero universal, Hebreos dice que es Jesucristo nuestro Señor. Y Él tiene enemigos. ¿Cuántos saben que Cristo es bueno? ¿Cuántos saben que Él es amor? ¿Cuántos saben que anduvo haciendo solo lo bueno? Pero tiene enemigos. Por eso el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies. No dice a mis enemigos, sino dice a los enemigos que te quieren quitar lo que yo te he dado. Porque si algo hace que la gente se ¿cómo se dice? Eso, que tenga enemistad contra usted, es lo que Dios le da. Mire, si usted está bien tronado, usted no tiene enemigos. Pero si usted de repente empieza a ser bendecido por Dios y prosperado por Dios, y de repente el vecino ve que lo que usted tiene no lo tiene él, va a empezar a verlo con malos ojos a usted. Y lo primero que va a decir es que usted es narcotraficante. Y que saber qué marrullería se está haciendo. Porque vemos en la palabra del Señor que lo que hizo que los religiosos crucificaran a Jesús es porque dice las parábolas que dijeron: este es el heredero, matémoslo y quedémonos con la heredad. Entonces tenemos que entender y tenemos que madurar y tenemos que aceptar. Y déjenme que me eche un trago para decir esto: que si Dios no me puso de gavilán, pues aunque sea de gorrión, pues. Que si Dios puso al otro como águila y a mí como, iba a decir, sopilote, pues ¿qué puedo hacer? Es decir, en la soberanía de Dios, Él otorga. Y entonces yo debo estar agradecido con lo que Dios me ha dado. Agradecido con lo que soy, agradecido. No debo estar teniendo dentro de mi corazón esa insatisfacción que promueve la rebelión, que promueve el levantamiento, porque entonces yo no estoy aceptando la soberanía de Dios. Ahora, entonces digo esto porque el ladrón en la cruz, por ejemplo, usted lo va a ver en el reino de Dios, lo va a ver salvo. Y acuérdese de mis palabras, quizás lo va a saludar y usted lo va a ver y lo va a reconocer quién es él, porque de hecho se va a saber. Pero ese ladrón en la cruz va a ver la posición de Pedro, la posición de Juan, la posición de Esteban, y va a decir: ¿por qué esos y por qué no yo? Y entonces le van a decir: porque no podemos comparar la fe del llamado con la fe del escogido. Ahora yo quiero ser optimista y quiero ser positivo, y declaro que aquí todos somos escogidos.
Si se atreve usted, yo declaro que soy escogido. Pero ¿cómo descubro yo si soy escogido? Analicemos la fe del escogido. Analicemos qué es lo que cree el escogido. ¿Qué es la convicción que tiene internamente el que es escogido? Voy a repetir porque es importante. Présteme atención aquí porque a algunos se les va y se quedaron ahí con Luzbel y baje de allá. Véngase aquí, escúcheme. La fe del ladrón en la cruz era una fe que tenía incertidumbre. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como diciendo, por favor no me olvides. Acuérdate que yo te invoqué, acuérdate. Es decir, su fe no tenía seguridad del recuerdo de Dios. Ahora, cuando hablamos de la fe de los escogidos, escogido implica que esta elección tiene su fundamento no en lo que hayamos hecho nosotros. Porque es lo primero que quiero que sepa, que el escogido no fue escogido porque tenga algún mérito personal. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que la elección tiene su fundamento no en algo que perteneciera a los escogidos, sino tiene su fundamento en la voluntad y propósito de Dios, pero escúcheme bien esto, desde la eternidad. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él. Pero por favor, mire la fe. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Dios lo escogió a usted antes de que fundara el mundo? Voy a repetir, ¿usted cree, tiene la convicción en su corazón que Dios lo escogió a usted antes de que el mundo fuera fundado? Y entonces, ¿por qué Dios permitió que se diera una vuelta por el mundo? Y entonces, ¿por qué? Si usted fue escogido antes de la fundación del mundo, ¿por qué Dios permitió que usted pasara por la drogadicción? Pasara por los pecados que pasamos. A veces, mire, por eso el escogido, el que tiene la fe del escogido, no es dado a juzgar. Porque usted puede ver, por ejemplo, a un narcotraficante, y usted puede decir: ese tipo es tan malo que ese tipo sí ni tiene perdón de Dios. El escogido sabe que puede ser que ese tipo de repente, dentro de un tiempo, Dios lo llame, y entonces descubre que era un escogido. Y qué interesante, la fe del escogido. Por eso, qué interesante es que yo no puedo juzgar a la gente porque está mal, porque qué pecadores, porque qué sucios. Ay, ese sí no, porque no es igual que nosotros, que sí somos consagrados. No, porque nosotros no sabemos si realmente esa persona va a ser llamada por Dios. Porque ¿acaso usted sabía que había sido escogido cuando estaba bien borracho? Cuando se echaba sus pitos de marihuana. Bueno, aquí no hay, va. Cuando andaba de matón, perdónenme, hermano. Cuando andaba saltando allá en su país, cuando andaba metido en la policía ahí extorsionando a la gente. Pero yo estoy pensando así en voz alta, ¿verdad? Usted no pensaba que era escogido, pero de pronto llega el llamamiento. Y entonces fíjese que
La fe del escogido cree, el escogido cree que él fue escogido desde antes de la fundación del mundo, con un propósito. El propósito es de ser santo y sin mancha. O sea, el escogido cree que él fue escogido para ser santo, aunque todavía tenga problemas de pecado, de dificultad. Ay, es que eso de ser santo, sí, no, mejor salvo solamente. El escogido tiene esa, déjeme, le voy a leer un comentario que hay, que es interesante, porque no es que Dios te escogiera porque tenías fe, no, sino que la fe, mire, la fe de los escogidos vino por causa de la elección. Lo voy a explicar. Dios no me escogió a mí porque tuviera fe. No, me escogió y luego me dio la fe. Y entonces la Biblia dice, no de todos es la fe, pero esa fe, esa medida de fe que me dio era suficiente para que cuando yo oyera el mensaje del evangelio fuera capaz de creer, fuera capaz de recibir eso. Eso es verdad. Por ejemplo, yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos, pero sí 100% convencidos de que Jesucristo resucitó? Quiero ver la mano. ¿Ya lo vio? No. Pero ¿por qué usted está 100% convencido? Porque usted tiene una sustancia que Dios le puso que le hace capaz de creer. Que no es, hermano, que no es natural, que no está en todos. Porque, por ejemplo, usted va a las universidades y ahí hay mucha gente que se burla de la fe. Pero usted es capaz de creer. Mire, usted por la fe cree cómo fue formado el mundo. Usted por la fe cree que Dios dio la palabra y se ordenaron las cosas. Y usted es capaz de meter las manos al fuego de que Cristo resucitó porque usted lo cree, aunque no lo ha visto. Porque tiene una sustancia que es la fe del escogido. Ahora, fíjese que la fe del escogido, que es lo que quiero yo esforzarme en trasladarle. Primero, fíjese, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9. Analice conmigo este verso. Segunda de Timoteo 1, 9 dice, hablando el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, y ahí hay un orden. Dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Dejemos el verso ahí, por favor. Según Pablo dice, ¿qué fue lo primero que hizo Dios conmigo? ¿Salvarme o llamarme? Según ese verso. Ayúdenme, por favor. Si no me ayudan, palabra que predico hasta las 12. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo con usted? Según ese verso, primero te salvó. Ahora, ¿cuándo te llamó Dios? A ver, ¿cuándo usted aceptó a Jesucristo? Usted recibió el llamado, ¿verdad que sí? Entonces Dios te llamó, póngale cuidado a esto, porque según Pablo ya tú eras salvo. Es que es lo que la Biblia está diciendo. ¿Cuándo te salvó Dios? Dios te salvó antes de llamarte. Ahí dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia. Diga, propósito y gracia
que nos fue dada en Cristo Jesús. Fíjese que esa palabra lo voy a leer en la versión 60 porque cuando leemos ahí desde la eternidad como que no tiene la fuerza que tiene la versión 60 cuando dice, la versión 60 dice, quien nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces quiere decir que antes de la fundación del mundo y antes de los tiempos de los siglos, Dios agarró un libro. No había mundo. Diga, no había mundo. No había tiempo. Y Dios empezó a escribir: escojo a Otto Azurdia. ¿Y quién es ese? Ya vas a ver, Ponga su nombre ahí. Por eso Jesús dijo: no se alegren de que los demonios se les sujetan. Alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Alégrense de que ustedes, mire hermano, usted estaba en el mundo. Y los predicadores tenemos esta frase: ¿quién quiere ser salvo? Pero si vamos a la Biblia, ya usted fue salvo desde el momento en que Dios escribió su nombre en el libro de la vida. Pero todavía no había sido llamado. Andaba todavía cargando a Mashimón, andaba usted perdido. Pero no sabía usted que ya en el propósito, porque ahí dice: quien nos ha salvado, quien nos salvó y nos ha llamado con un llamamiento santo. Entonces primero nos salvó y luego nos llamó. Pero ¿cuándo hizo eso? No por obras. Nadie se vaya a sentir: yo soy escogido porque Dios me llamó por buena gente. No. Dios te llamó porque yo no sé que Dios te vio, pero Él te escogió. Y te escogió no por obras, sino porque Él tiene un propósito. Y en ese propósito Dios otorga gracia, porque en la justicia de Dios nunca hubiéramos sido nosotros calificados. La justicia tuvo que decir: pero ¿cómo? Vas a traerlos, vas a hacer esto con ellos y no merecen, no son dignos, porque no cumplen los requisitos de la justicia. Y Dios dijo: no, es que no lo voy a hacer por mérito de ellos, sino lo voy a hacer por la gracia que les voy a dar, por lo que yo voy a hacer por ellos. Mire, si va a aplaudirle al Señor, Él merece un aplauso fuerte, porque nos escogió según la gracia. Pero esa gracia nos fue dada no cuando te llamó. Hermano, ahora entiendo por qué muchos hermanos bien borrachos, hermano, manejando, se han ido entre barrancos, hermano, y no les pasa nada a los benditos, hermano. Cualquiera se hubiera matado, pero ese salió ileso, hermano, aleluya. Y al poco tiempo es pastor. Y Dios lo llamó. ¿Por qué? Porque aún estando él en la ignorancia, en los delitos del pecado, ya había sobre él un cuidado sobrenatural. Qué interesante es la fe del. Si usted me pregunta, ¿cuándo fue cuando usted encontró a Dios? Usted se recuerda el día que aceptó a Cristo. Pero ¿cuándo Dios lo encontró a usted? Dios lo venía, mire, Dios lo venía observando desde antes de la. ¿Cómo hizo Dios para conocerte antes de la fundación del mundo? ¿Cómo hizo Dios para saber tu nombre? ¿Cómo hizo Dios para saber hasta el número de cabellos que ibas a traer, hermano? Por si usted no sabe,
Y es una de las cosas que más me alegra a mí en la vida, es que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados allá. Hoy que estamos en la época de la computación, es tan fácil ver todo lo que cabe en una memoria. Hermano, ahí estaba el color de tus ojos, ahí estaba el número de pelos de la cabeza, ahí estaba, hermanos, las muelas que traí, todo está ahí. Ni siquiera habías nacido, ni siquiera tus padres habían nacido, pero ya en el propósito de Dios, es que eso es entender una actividad que se llama presciencia divina. La presciencia divina es ese conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Por eso, qué interesante es cuando Dios, por ejemplo, te da una palabra y Dios te dice: te voy a bendecir, te voy a multiplicar, y de repente tú ves que en lugar de prosperar va a estar abajo, y entonces tú dices: no, pero ¿cómo es posible? Porque Dios está viendo más allá, y Dios está hablando de lo que Él va a hacer por su soberanía, no de lo que tú vas a alcanzar con tus fuerzas. ¿Me estoy explicando? La fe del escogido no es una fe de incertidumbre como la fe del ladrón en la cruz. Acuérdate de mí. No. El escogido sabe, está convencido de que su nombre está escrito en el libro de la vida. De tal manera que si Cristo viniera hoy, se va con él. ¿Por qué? Porque tiene la certeza. No es una fe de incertidumbre. Entonces dice la Biblia que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo. Me gusta más esta versión porque es como diciendo Dios intentando algo. Dios, ahí no dice intento, sino dice no según nuestras obras, según su propósito. Pero ese propósito es el intento divino. Dice, Dios dijo, voy a decir de mí para no ofender a nadie. Dios dijo: voy a hacer de este un santo. Y todo el mundo puede verme rajaduras y pero Dios dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. O sea que si tú ves al hermano y le ves sus rajaduras y dices: usted es santo, no tiene ni la nariz, diga: espérese. Si Dios lo dijo, si estoy en el libro, si soy de los escogidos, Él me escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santo. Voy a ser santo. O sea que los santos no están en el Vaticano, hermano. Están en el 12.145 de la calle Woodruff. Bueno, a pesar, fíjese usted, a pesar de que somos escogidos, nos tiramos nuestra vueltecita por el mundial, ¿verdad? Mundial de Rusia. Yo no sé cuánto tiempo estuvo usted en el mundial, pero algunos sí. Hermano amado, hasta el diablo le decía: este sí me salió pero perdido, ¿verdad? Terribles. Ahora, note lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 48. De pronto usted, que usted no sabe que es escogido, porque usted ignora. No me voy a decir que usted antes de conocer a Cristo sabía que era escogido por Dios. No, cuando visitaba al brujo y cuando le pasaban la chilca y el huevo duro ahí, no me diga que usted creía que Dios lo había escogido. Usted creía que estaba salado y por eso iba al brujo. ¿Qué dice Hechos 13:48? Pero un día oyó el evangelio, oyó la palabra de Dios, y entonces dice: oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Pero póngale cuidado a esto: y creyeron. ¿Quiénes creyeron? ¿Quiénes creyeron?
Jesús dijo: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. O sea que la gente que no cree, tranquilo. No, usted mire, le aconsejo, crea, acepte, hágame la campaña, no se agache, métase al evangelio. No, tranquilo. No creen porque no tienen fe. Y no tienen fe porque no son ordenados a vida eterna. Yo no sé si así es su Biblia, que los noto muy serios, así como que me están viendo raro. ¿Dice su Biblia sí o no? Entonces, ¿usted por qué creyó? Hermano, yo creí porque estaba en una condición. Viera, hermano, ¿qué condición? No, usted no creyó por la condición que estaba. La condición fue el instrumento por el cual Dios la orilló a usted para hablarle del evangelio. Yo no sé quién le platicó del evangelio. No sé si era un hombre ungido, una mujer ungida, o era un tratado, o un programa radial, o un programa de televisión. Pero de repente usted creyó. ¿Por qué creyó? Porque según ese verso, usted estaba ordenado a la vida eterna. La digo, Señor amado, yo creo eso. Yo creo eso. El escogido cree eso. Ahora, si usted me dice: hermano, no se lo puedo creer, entonces usted de repente no es escogido. Tendrá la fe del ladrón en la cruz, del llamado. Porque muchos son los llamados, pero los escogidos. Y Pablo dice en Tito capítulo 1 que él es apóstol según la fe de los escogidos. Eso quiere decir, y me estoy adentrando poquito a poquito en el tema. Y como tengo toda la vigilia, voy a seguir en el tema y usted va a ver si tiene esa fe, usted se va a gozar. Entonces, dice que los gentiles, oyendo, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos, pero no todos, sino todos los que estaban ordenados para vida eterna. De repente este creyó, aquel otro creyó. Yo no creo. ¿Usted no ha visto? ¿Está visto en las actividades evangelísticas que este creyó, acepta y el otro dice: no creo eso? Son mentiras de los predicadores. Esos mentirosos, estafadores, engañadores. Yo no creo. ¿Qué está evidenciando eso? Que no están ordenados para vida eterna. Otro día le voy a hablar de la simiente irredenta, porque la Biblia declara que hay unos que aunque vean milagros y maravillas, no creerán. Jesús lo dijo. ¿Y por qué le preguntaron a Jesús? ¿Y por qué les hablas en parábolas? Para que viendo no vean, oyendo no oigan, no sea que entiendan y yo tenga que salvarlos. Entonces hay algunos, aquí no hay ninguno, declaro que aquí no hay ninguno que no entiende nunca al hermano Otto. Que el hermano Otto le explique como ¿qué dijo? No entiendo. A ver, levante la mano al que no entiende. Ya ve, ninguno, gloria a Dios. Aquí todos entendemos, porque todos somos escogidos. A ver, diga: soy escogido. Bueno, me quedan 10 minutos. Le voy a dar un punto más. Para esto lo voy a seguir desarrollando en la vigilia. El escogido tiene una fe, fíjese bien esto, que trasciende los tiempos. Por ejemplo, el escogido, su fe le hace creer en el pasado, le hace creer en el presente y le hace creer en el futuro. Lo voy a leer. Romanos capítulo 8 dice en el verso 30. Romanos, y solo este verso y nos vamos a ir a tomar café para regresar a la vigilia, orar y clamar a Dios y decirle: Señor, qué calidad ser escogido, Señor.
Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Y a los que predestinó, a estos ¿qué? Entonces quiere decir que cuando Dios me llamó, yo creo que cuando Dios me llamó porque yo estaba predestinado. ¿Cuándo me predestinó Dios? Cuando escribió mi nombre en su libro. ¿Sí crees eso? A ver, los que creen que su nombre está escrito en el libro de la vida, levante la mano. Dígale: gracias, Padre, porque escribiste mi nombre en tu libro. ¿Cuándo escribió tu nombre? Antes de todo. Entonces, tu fe tiene una efectividad en los hechos del pasado. Pero dice: a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también ¿qué? Justificó. ¿Qué es ser justificado? Justificado es ser declarado justo. ¿Cuántos creen que somos justificados? A ver, levante la mano y diga: Padre Dios, gracias porque soy justificado. ¿Sabe qué está diciendo usted? Usted es justo de que Dios lo bendiga, justo de que le vaya bien, justo de que el ángel de Jehová acampe en derredor de usted. Usted es justo para recibir hoy la bendición de Dios, porque usted es justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Es declarado justo. Entonces no me diga nadie: ay, a mí Dios no me bendice porque yo no he orado, yo no he ayunado. No, es que no es por lo que usted ha hecho, es porque Él lo declaró justo por el sacrificio de Cristo. Entonces mi fe cree en lo presente. Yo soy justificado. Ahora diga conmigo: soy justificado. A ver, si cree eso, dígale a que está a su lado: es justo que Dios me bendiga a usted. Es justo que me vaya bien. Es justo que el cielo derrame sobre mí bendición. Porque hermano, si usted no cree eso, entonces su fe no es de los elegidos. El elegido cree. Por eso, qué cosa maravillosa. Yo no estoy diciendo que no hay que orar y que no hay que ayunar. Todo tiene, porque yo lo voy a explicar despacio, todo tiene su razón de ser. Pero Dios no te va a bendecir por lo que tú hagas, sino por lo que Él ya declaró de ti. Ahí dice: a los que predestinó, a estos llamó. Te llamó Dios. A los que llamó, a estos también justificó. Te declaró justo. Es como que Dios diga: es justo que yo derrame bendición sobre los que están en el 12,145. No, el diablo dice: no, pero mira que hoy se peleó con su mujer. Y eso no tiene nada que ver. No, pero mira que le llamó a su esposo viejo barrigón. Eso digo, ¿verdad? Tranquilo. Eso no tiene nada que ver. No por eso se va a perder, porque él tiene la fe del elegido. Él cree que es justo porque la sangre de Cristo lo ha justificado. Esa es fe en el presente. Pero ahora viene la fe hacia el futuro. A los que justificó. ¿Cuántos justificados estamos aquí? Dice: a esos también ¿qué? O sea que no los va a glorificar. Ya estoy glorificado con Él. Al hermano Otto, usted sí se le echó buena hoy. ¿De cuál fumó? No. Es que le estoy hablando de fe. Mire, le estoy hablando, por ejemplo, si usted tiene la fe del escogido, usted no camina con inseguridad en la tierra. Usted no camina: ay, Señor, ¿será que soy salvo? ¿Será que voy a llegar al cielo, Señor? ¿No será que voy a ir al infierno? Porque esa inseguridad no es de la fe del escogido. Porque el escogido cree en la predestinación, cree en la justificación y cree en la glorificación. Y cree que la predestinación, la justificación y la glorificación es un hecho dado. No que será, ya está dado. Por eso el escogido habla de las cosas que no son como si ya fueran.
Por eso el escogido no anda ahí preocupado de que, ay, ya tengo muchas arrugas, porque sabe que esto es temporal. El escogido, déjeme decir, el escogido no anda ni con temor a la muerte, porque él sabe que la muerte es la puerta a la consumación del plan de Dios en su vida, entrar a la vida plena en Dios. Por eso repito, hermano, cuando alguien se muere y uno llora y hay que revisar la fe que tiene. Yo me recuerdo, y con esto cierro porque ya se me fue la hora, y si usted quiere saber más de esto, quédese a la vigilia, porque se va a poner bueno. Le prometo que se va a poner bueno, porque hay cosas que encontré en la Biblia que dije, Dios mío, fe de los escogidos, no fe de los llamados. Déjeme terminar con lo de mi abuela, se lo cuento otro día. Déjeme terminar con lo que comencé. Llamado, la palabra en griego es kletos, que quiere decir invitado. A la hermano, yo no quiero ser invitado. Fíjese que, por ejemplo, el día del casamiento, te dan todos los invitados, hermano, y comparten la comida y comparten todo. Pero cuando el esposo y la esposa se van a la intimidad de luna de miel, a los invitados, ¿qué les dicen? Va, fuera, sáquese. ¿Sabe qué dice el novio? Aquí se rompió una taza, cada chango para su casa, ahí, y lo saca, y ahí van los invitados, hermano, para afuera. Pero el elegido, que no es invitado, sino el selecto, el favorito, el escogido, ese entra en la intimidad. Pregunto, ¿usted qué cree que es mejor? ¿Ser invitado o ser favorito? Imagínese, hermano, que va a ser las bodas del Cordero y todos los invitados ahí, hermano. Y de repente el Señor va a agarrar a su esposa, a su novia, a la iglesia de Cristo, los favoritos, y le va a decir a todos los demás: bueno, mis queridos amigos, las bodas terminaron, la fiesta terminó, la parranda se acabó, tengan la bondad, get out of here. Sáquese. Pero a usted, si somos elegidos, si somos favoritos, si somos seleccionados, no, tú vente, contigo entra. ¿Sabe lo que dice Cantares? Méteme a las cámaras del amor, tu bandera sea sobre mi amor. Hermano, cuando cierre la puerta de esa recámara y entremos en la intimidad con Dios, en los secretos de Dios, en los amores divinos, todos los invitados allá afuera viendo. Mire, ¿no se ha fijado que cuando uno se casa, hermano, y se va de luna de miel, cuando uno regresa le preguntan: ¿cómo te fue? Porque ellos hubieran querido irse de luna de miel. Pero el que se va de luna de miel es el favorito. Póngase de pie y dígale: Señor, yo no quiero ser invitado. ¿Quiere la segunda parte de esto? Que es la vigilia. Vamos a decirle: Padre Dios, que esta noche podamos buscarte con todo nuestro corazón. Que, Señor, el tiempo que vamos a dedicar para acercarnos a ti, en tu gracia, Señor, sea un tiempo hermoso. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.